Usando los gráficos de posición a continuación, determine la distancia total cada partícula viajó. Al determinar el total distancia, no nos importa si la distancia es positiva o negativa, solo nos importa el distancia total recorrida. Entonces, mirando el primer gráfico, observe que la partícula 1 comienza en la posición 0, o la posición inicial, y también termina en la posición 0, o termina nuevamente en la posición inicial. La partícula 2 comienza en la posición 0, pero luego termina a 5 metros en la dirección positiva. Pero de nuevo, esta pregunta nos pide que determinemos la distancia total cada partícula viajó. Comenzando con la partícula 1. Durante el primer segundo, la partícula se desplaza desde la posición 0 a una posición de menos 2 metros y, por lo tanto, la partícula viaja 2 metros en la dirección negativa durante el primer segundo. Y luego, de 1 segundo a 2 segundos, la posición permanece menos 2 y, por lo tanto, la partícula viajó 0 metros. Luego, de 2 segundos a 4 segundos, la partícula viaja desde posición de menos 2 metros desde la posición inicial hasta una posición de más 2 metros desde la posición inicial, que está a una distancia de 4 metros. De nuevo, de 2 a 3 segundos, la partícula viaja desde la posición de menos 2 metros de la posición inicial, volver a la posición inicial, que es de 2 metros. Y luego, de 3 a 4 segundos, la partícula recorre 2 metros. En la dirección positiva, lo que resulta en una distancia de 4 metros de 2 segundos a 4 segundos. Y finalmente a partir de las 4 segundos a 5 segundos, la partícula viaja desde una posición de más 2 metros desde la posición inicial hasta la posición 0, la posición inicial, que es una distancia de 2 metros. La partícula 1 recorre 2 más 4 más 2 metros. O una distancia total de 8 metros. Y ahora echemos un vistazo a la partícula 2. Observe que durante el primer segundo, la partícula viaja desde la posición inicial a una posición de 1 metro en la dirección positiva. Y, por lo tanto, la partícula viaja 1 metro durante el primer segundo. De 1 segundo a 2 segundos, la posición sigue siendo más 1. La partícula viaja 0 metros de 1 a 2 segundos. De 2 segundos a 3 segundos, la partícula viaja desde una posición de más 1 metro a una posición de más 2 metros. La partícula recorre 1 metro, de 2 segundos a 3 segundos. Y luego a partir de las 3 segundos a 4 segundos, la partícula se desplaza desde posición de más 2 metros a una posición de más 4 metros. La partícula recorre 2 metros de 3 segundos a 4 segundos. Y luego a partir de las 4 segundos a 5 segundos, la partícula viaja desde una posición de 4 metros hasta una posición de 5 metros. La partícula recorre 1 metro. De 4 segundos a 5 segundos. La distancia total recorrida mide 1 más 2 más 1 metros, o 5 metros. Espero que te haya resultado útil.